El día en que los mellizos debían nacer, tomé una decisión desesperada. Usé todas las tácticas de retraso posibles en el hospital, posponiendo el parto hasta la mañana siguiente. Tenía un solo objetivo: cumplir la promesa que Lucas Sterling me había hecho. Esa mañana vi la rueda de prensa en vivo, donde Lucas estaba junto a Sofía Ventura, su supuesta 10ª compañera, y anunció al mundo que ella acababa de dar a luz a su hijo, un hijo que él declaró sería el heredero del Grupo Monarca. Solo entonces me permití entrar en labor de parto. En nuestra vida pasada, Lucas había sido informado de que quizás nunca podría tener hijos. En su pánico mantuvo a 10 mujeres cerca, prometiéndoles a cada una que quienquiera que diera a luz a su hijo, primero aseguraría un futuro, no solo para el niño, sino también para la madre. Me dijo que si yo daba a luz primero, él despediría a las otras y nombraría a nuestro hijo el sucesor legítimo, y yo le creí. Cuando quedé embarazada de mellizos, nada menos, me sentí abrumada de alegría. En lugar de ser recibida con celebración, fui recibida con su furia. Se negó a aceptar a mis hijos. Me quedé indefensa, rota y afligida. Lo que siguió fue más allá de la traición. Fui culpada por algo que nunca hice. Me acusó de robar el futuro de Sofía y me obligó a disculparme públicamente en su tumba, ignorando mi salud, mi dolor e incluso mi inocencia. Fui humillada, castigada y finalmente descartada. Y entonces me desperté. Abrí los ojos y me di cuenta de que había regresado en el tiempo, de vuelta al día antes de que todo se derrumbara. Pero esta vez no iba a luchar contra el destino. Esta vez los dejé tener su familia perfecta. Le pedí a la enfermera una última inyección para suprimir las contracciones. Ella entró en pánico, advirtiéndome de los riesgos. Señora, debe dar a luz. Esperar más tiempo podría poner en peligro su vida. Antes de que pudiera responder, la seguridad de Lucas irrumpió y me llevó. Detrás de mí, todavía podía escuchar a la enfermera y al doctor suplicando: sus signos vitales están bajando. Si la mueven en estas condiciones, las consecuencias serán devastadoras. Pero sus advertencias fueron ignoradas. Fui arrastrada a una conferencia de prensa organizada por el propio Lucas. La sala estaba llena de reporteros, cámaras con flashes y todas las demás compañeras de Lucas. Algunas estaban visiblemente embarazadas, otras lucían ansiosas y exhaustas. Fue entonces cuando comenzó el caos. Bajo la apariencia de una precaución médica, a cada una se nos entregó un sospechoso remedio herbal y se nos instó a beberlo. Algunas se negaron. Otras, como yo, no tuvieron elección. En cuestión de minutos, la gente comenzó a desplomarse. El pánico se apoderó de todos. Los gritos resonaron por el pasillo. Nadie sabía lo que estaba pasando. Algunas mujeres se doblaban de dolor, otras gritaban pidiendo ayuda, otras susurraban con incredulidad. Yo también sentí el agudo dolor regresar. Mi cuerpo ya estaba frágil. Ahora estaba en el suelo, agarrándome el estómago y gritando: «¡Llamen a un doctor! ¡Alguien podría morir!». Justo entonces, Sofía hizo su gran entrada, con la mano entrelazada con la de Lucas. Llevaba un vestido blanco inmaculado y una sonrisa radiante, completamente despreocupada. No parecía una mujer que hubiera dado a luz recientemente. Sofía se cubrió la nariz dramáticamente y jadeó: «Oh, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están todos tan angustiados?». La mirada de Lucas recorrió la habitación hasta que se posó en mí. Sin hacer preguntas, sin esperar los hechos, sacó conclusiones. «Tú hiciste esto, ¿verdad?», ladró con la voz temblorosa. «Estás tan celosa. Querías arruinarlo todo». Traté de sentarme, temblorosa. «No lo hice. No fui yo». «Ya basta», rugió. «Siempre los has odiado. Siempre quisiste ser la única». Se dio la vuelta antes de que pudiera decir otra palabra. Miré más allá de él y vi la pequeña sonrisa de satisfacción en los labios de Sofía. Fue entonces cuando entendí. Ella había ganado, por ahora. Pero a mí se me había dado otra oportunidad. Esta vida, este retroceso, no era solo un castigo o una maldición. Era una oportunidad para reescribir todo. No para recuperar a Lucas, sino para levantarme sin él, para sobrevivir y prosperar a mi manera. Lucas se volvió hacia su seguridad y dio una orden escalofriante. «Cada uno de ustedes, una bofetada. Luego me aseguraré de que sean recompensados con la mejor atención y alojamiento por el resto de su periodo».
Fui arrastrada al centro del lugar, todavía debilitada y con dolor. El sangrado aún no se había detenido. A nadie parecía importarle. Los guardias me sujetaron fuertemente como si fuera una criminal. Una por una, las mujeres se acercaron. Sus rostros estaban surcados de lágrimas y sus manos temblaban. «Lo siento, señora», susurraron antes de hacer lo que les dijeron. Cada golpe me nublaba la vista y me hacía zumbar los oídos. Mi audición, de un lado, se atenuó. Ya no podía saber quién hablaba ni qué pasaba. Todo se mezclaba en una neblina de dolor y humillación. Después de que la última se fue, Lucas apareció de nuevo, sosteniendo la mano de Sofía y acunando suavemente a un recién nacido en su otro brazo. Había una extraña satisfacción en sus ojos, como si todo hubiera salido finalmente según lo planeado. Me miró, golpeada y rota, y dijo con frialdad: «No me culpes por lo que pasó. Tenía que darte una lección. Los celos no serán tolerados, no cuando arriesgan el futuro del grupo monarca. Este es el momento de Sofía ahora. Su hijo es el heredero». Lo miré, con la cara hinchada y el corazón dolorido. Fue entonces cuando me di cuenta. Lucas recordaba. No solo yo había regresado. La forma en que me miraba, las acusaciones, la confianza. Él recordaba todo de nuestra vida pasada y, justo como antes, ya había decidido que yo era la villana. Su voz era hielo. «Elena Gallardo, deja de fingir. Dar a luz antes no cambiará nada. He arreglado para que Sofía sea inducida. Ella dará a luz primero, pase lo que pase. Ese niño será el heredero. El tuyo no importará». Apenas pude reír. El dolor era demasiado abrumador. Aferrándome a mi vientre, susurré: «Ya tomé inhibidores. Retuve mi trabajo de parto para que pudieras tener tu pequeña familia perfecta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ni siquiera puedes dejarme dar a luz a mi propio hijo en paz? ¿Por qué quieres borrarme por completo?» Él parpadeó momentáneamente aturdido. «Eso no es posible. El doctor me dijo que tu parto ya ocurrió anoche». Entre lágrimas, tomé su mano e intenté ponerla sobre mi estómago para que él sintiera la verdad por sí mismo. Él se apartó de inmediato, con una mirada de repulsión en su rostro. «Basta. Si quieres arreglar esto, ve a la conferencia de prensa mañana y anuncia que nunca pudiste tener hijos, que Sofía dio a luz por ti. Luego, dale todo, todas tus acciones, todas tus propiedades. Dedica tu vida a ella y a su hijo. Y si alguna vez intentas algo de nuevo…» Se acercó, su voz baja. «Me aseguraré de que tu padre enfermo pierda la atención que está recibiendo. ¿Sabes lo vulnerable que es en esa habitación del hospital?» Mi corazón se hizo pedazos. «Lucas, mi padre está en coma. Pasé años apoyándolo, pagando sus tratamientos por ti, y ahora me amenazas con su vida». Él simplemente me despidió con la mano. «Mientras te comportes y cuides a Sofía durante su recuperación, no le pasará nada. Esa es tu última oportunidad». Luego se volvió hacia Sofía y dijo dulcemente: «Gracias por darme mi heredero. Me aseguraré de que estés bien cuidada». Se alejaron, dejándome en un charco de sangre y dolor. Me volví hacia los guardias de seguridad, suplicándoles que me llevaran al hospital para al menos salvar al niño que aún llevaba. Fue entonces cuando mi suegra irrumpió. Una mirada a la sangre en el suelo y a mi estado, y su rostro se puso lívido. «¿Por qué nadie la ayuda? Llévenla al hospital ahora. Si algo les sucede a mis nietos, ninguno de ustedes se salvará». Fui llevada al hospital por fin, apenas consciente. Una vez allí, algo extraño sucedió. Ningún médico vino. Pasaron los minutos, luego una hora. Mi suegra caminaba impaciente antes de exigir: «¿Dónde está el médico de cabecera? ¿Dónde está el médico asignado a Elena?». Silencio. La enfermera finalmente confesó. Fue reasignado por el propio señor Sterling. A nadie más se le permitió intervenir. El rostro de mi suegra se endureció. Ella volvió a mirarme, tirada indefensa en la cama, y susurró: «Lo siento mucho. No lo sabía, pero ahora sí». Y por primera vez desde mi regreso, vi algo inesperado en sus ojos: rabia. Todo se sentía como un sueño febril, como una pesadilla de la que no podía despertar. Sofía, la mujer que Lucas había dicho una vez que era solo un capricho pasajero, ahora desfilaba como el amor de su vida. Solía jurar que me amaría para siempre. Dijo que, incluso si el destino era cruel, nunca me dejaría ir. Dijo que si alguna vez rompía esa promesa, merecía morir en la miseria. Pero ahora, aquí estaba yo, sangrando, olvidada, descartada, y Sofía estaba orgullosa a su lado, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Me aferré al último ápice de fuerza que me quedaba y susurré entre dientes: «Por favor, señora Sterling». Mi suegra me miró, mi forma frágil y rota,
y por un largo momento no dijo nada. Pero luego, lentamente, asintió. Cuando te casaste con él, le pedí que firmara un acuerdo de divorcio privado, por si algo salía mal entre ustedes. No esperaba que llegara a esto, pero lo recuperaré. Lo procesaremos de inmediato. Se enderezó y añadió con fría resolución. Mañana haré una declaración pública. Te nombraré mi única heredera. En cuanto a él, mi hijo ingrato, lo desheredaré. Ya no existe para mí. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, sus pasos decididos. Sus ojos se llenaron de furia y algo cercano a la culpa. Sola en la cama del hospital, olas de dolor me invadieron el abdomen. Apreté las sábanas y grité, incapaz de contenerme más. La asistente que mi suegra había asignado se mantuvo cerca, caminando nerviosamente y esperando al equipo médico, supuestamente enviado por Lucas. Finalmente alguien apareció, pero no era un doctor. Era un mensajero. Parecía desconcertado, incluso incómodo, mientras observaba la escena. La sangre, las luces estériles, el ambiente urgente. Sin decir una palabra, entregó una pequeña bolsa de reparto. Se cayeron una toalla sanitaria y una sola venda. La asistente lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué es esto? El mensajero se movió incómodamente. El señor Sterling dijo que es solo un sangrado posparto normal. Dijo que no es fatal, así que solo límpienlo y no lo molesten con este tipo de cosas. De nuevo se fue rápidamente, evitando la mirada de todos. La habitación cayó en un silencio escalofriante. La asistente se agachó para recoger la venda y la toalla con manos temblorosas, claramente insegura de qué decir. Me quedé allí, insensible. En algún lugar profundo de mí, los últimos restos de esperanza se desmoronaron. Lucas había tomado su decisión, pero ahora yo también. Los ojos de la asistente se llenaron de lágrimas. En una rara muestra de emoción, golpeó la bolsa de entrega contra la pared. Su contenido se esparció por el suelo. Señora, la saco de aquí ahora mismo. Iremos a otra ciudad y encontraremos un médico de verdad. Tiene que aguantar, por favor. Me agarré el abdomen, llorando incontrolablemente. El dolor era insoportable, y todo a mi alrededor se desvaneció en negro. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba empapada en agua helada. Lucas estaba de pie sobre mí, con la cara contorsionada de disgusto. Así que ya terminaste de fingir. Se cruzó de brazos como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Sabías que mañana anunciaría al hijo de Sofía como el heredero, y aún así te escapaste a otra ciudad para recibir tratamiento. ¿Tratabas de hacer que Sofía pareciera la villana? Sofía estaba detrás de él, acunando al bebé y llorando suavemente. Señora, sé que me odia, pero si quiere venganza, tómesela conmigo, no con mi hijo. ¿Por qué envió a su asistente para que se lo llevara? Gimió dramáticamente, con las lágrimas brillando. Antes de que se la llevaran, ella estaba gritando que su suegra iba a volver con documentos legales para declararme indigna y darle el bebé a usted. Intenté hablar, pero no salió ningún sonido. Solo pude sacudir la cabeza desesperadamente y susurrar con labios temblorosos. Por favor, lléveme al hospital. El bebé. No puedo aguantar. Lucas retrocedió con irritación. Mientes otra vez. Mi madre tenía prisa por salir del hospital y trajo a su abogado durante la noche. No actúes como si no hubieras plantado la idea. ¿Crees que al llevarte al hijo de Sofía, serás la madre del heredero? Se burló. ¿No diste a luz ayer y ahora finges seguir de parto? Esperando que me dé lástima de ti, me dolía el cuerpo de la cabeza a los pies. La sangre de antes se había secado contra mi piel, fría y pegajosa. El olor permanecía en el aire. Sofía se tapó la boca y se puso pálida, arcando dramáticamente. Hermana, sabes que soy sensible a ese olor después del parto. Hiciste esto a propósito para hacerme desmayar, ¿verdad? Se acurrucó en los brazos de Lucas, sollozando como la víctima perfecta. La mirada de Lucas se oscureció. Mírate, estás histérica. Hueles horrible. Eres una vergüenza. Hizo una señal a sus hombres. Agua fría fue derramada sobre mí una y otra vez hasta que mi piel se puso pálida y mi cuerpo tembló incontrolablemente. Solo cuando me desplomé en un estado de casi inconsciencia, finalmente les indicó que pararan. Sofía, todavía acurrucada en sus brazos, gritó: «Por favor, señora, si me quita a mi hijo, yo saltaré por esta ventana». Se acercó a ella, desfalleciendo de desesperación.
Lucas la atrapó de inmediato. Su furia estalló. Se volvió hacia mí. Me arrancó la mano del dobladillo de sus pantalones y gritó: ¿De verdad pensaste que manipular a mi madre te convertiría de nuevo en la madre del heredero? Ya aseguré la propiedad. Nadie creerá tus mentiras nunca más. Enderezó la voz, más fría que el hielo. Y en cuanto a ti, te he advertido que no te metas con Sofía y su bebé. Ya que no escuchas, no me queda otra opción. Se volvió hacia su guardaespaldas con los ojos encendidos. Ella trató de llevar a Sofía a la desesperación. Ahora aprenderá lo que se siente. Me quedé helada. Ve, ordenó. Retira el acceso de su padre al hospital. Corta todo contacto. Que vea lo que es la verdadera impotencia. ¡No, Lucas!, grité, lanzándome hacia adelante. Estás loco. Ese es mi padre. Él te salvó la vida. Lucas no se inmutó. Exactamente. Él me salvó. Me obligó a casarme contigo para pagar esa deuda. Y lo hice. Me casé contigo. Te di estatus. Te di un hijo. Pero ahora has fallado. Ni siquiera pudiste dar a luz correctamente. Esa deuda está pagada. No te debo nada. Me desplomé en el suelo, temblando. Todo lo que había perdido. Todo por un hombre que nunca tuvo la intención de cumplir su palabra. «Vamos», ladró Lucas. Entré en pánico. Me lancé hacia los guardaespaldas, tratando de detenerlos, pero uno de ellos me pateó con fuerza. El golpe me hizo caer al suelo. Grité cuando el dolor en mi abdomen explotó y pude sentir que algo andaba muy mal. El trauma del impacto reabrió heridas internas y me acurruqué temblando. Lucas se acercó como para arrastrarme de nuevo, pero algo lo hizo detenerse. Miró hacia abajo, a mi vestido roto, mi vientre visiblemente hinchado y la sangre que comenzaba a empapar el suelo debajo de mí. Su rostro se puso pálido. Se volvió bruscamente hacia Sofía. «¿Qué está pasando? Me dijiste que dio a luz ayer. Dijiste que el bebé estaba en la guardería. Entonces, ¿por qué su vientre sigue tan grande? ¿Por qué está sangrando?» Sofía dudó por un momento. Luego, su expresión se transformó en una máscara de tristeza y confusión. Sacó su teléfono y comenzó a llorar. «Sí dio a luz», insistió. Tenía miedo de que ella distorsionara la historia para hacerme quedar mal, así que le pedí al médico que lo grabara como prueba. Le entregó su teléfono. El video mostraba un bebé, pero cualquiera podía decir que no era reciente. Definitivamente no era un recién nacido. El clip era de baja calidad y claramente manipulado, pero Lucas ni siquiera parpadeó, echó un vistazo y lo creyó. En un repentino ataque de rabia, me levantó del suelo y me volvió a lanzar. Con fuerza brutal, golpeé las frías baldosas. Mi visión se nubló por el dolor. «¿Cómo te atreves a mentirme?», gritó. «Fingiste todo solo para ganarte mi simpatía. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para manipularme?». Me miró fijamente, respirando con dificultad. «¿Crees que volveré a caer en tus trucos?». «Nunca». Se dio la vuelta como si mi agonía no fuera más que un inconveniente y se acercó a Sofía con una mirada suave. «Lo siento, Sofía. No esperaba que esto pasara. Me encargaré de ella después de la conferencia de prensa. Te llevaré a ese viaje a la isla. Solo nosotros dos, no más dramas». Sofía se limpió las lágrimas y bajó la mirada. «Olvídalo», susurró. «La señora me odia tanto. ¿Qué pasará si intenta algo de nuevo tan pronto como te vayas conmigo?». Dudó, luego añadió con tranquila angustia. «Quizás debería llevarme al niño. No quiero que crezca con este tipo de peligro». Su voz tembló. Perfectamente a tiempo, perfectamente ubicada. Los ojos de Lucas se oscurecieron. Su actuación aterrizó exactamente donde ella quería. Su voz se volvió peligrosamente tranquila. «No, no dejaré que se te acerque de nuevo». Se volvió hacia sus guardias. «Llévenla, enciérrenla en el sótano de Havenwood. No saldrá hasta después de que haga el anuncio, hasta que todos sepan que el sol de Sofía es el heredero». Fui arrastrada del hospital como un objeto sin vida. Una larga estela roja me siguió por el pulido suelo de mármol. El dolor lo nubló todo, pero encontré fuerzas en las últimas palabras que pude pronunciar. «Por favor, Lucas». Él no se volvió. «Le pedí a tu madre que finalizara nuestro divorcio, no que se llevara al hijo de Sofía». Mi voz se quebró. Mis bebés ya me habían sido arrebatados una vez. No sobrevivirían a esto de nuevo. Renuncié a todo para que su familia perfecta pudiera existir. Por favor, no castigues a mi padre de nuevo.
pero él nunca miró hacia atrás, y ese silencio dolió más que cualquier golpe. Las lágrimas se mezclaron con la sangre y cayeron gota a gota de mi cara al frío suelo. Lucas dijo con impaciencia: «Bien, mientras te quedes callada en el sótano hoy, no lo haré». ¡Boom! Un ruido ensordecedor rompió el aire. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a mi padre cayendo desde arriba, su cuerpo chocando contra el suelo justo delante de mí. Sus ojos, antes tan suaves cuando me miraban, ahora estaban abiertos y sin vida. «Papá». Un grito desgarrador salió de mi garganta. Me arrastré hacia adelante, sollozando, arrastrándome por el suelo, dejando un rastro detrás de mí. Pero antes de que pudiera alcanzar su mano extendida, antes de que pudiera siquiera tocar sus dedos, 2 guardias me sujetaron por detrás y me tiraron hacia atrás. «Llévensela», dijo Lucas con frialdad, sin darse la vuelta. Ella siempre estuvo destinada a la ruina. Tal vez esto sea una especie de misericordia. Mi cuerpo temblaba, mi voz ronca. «Lucas, monstruo, mataste a tu propio hijo. Ahora has matado al hombre que te salvó la vida. Tú estás más allá de la redención». No respondió. Solo frunció el ceño y miró hacia otro lado. Después de un momento, murmuró a los guardias: «Manténganla encerrada, pero si hace alguna petición, permítansela. Cuiden de ella, al menos por ahora». Y entonces, se fue. En los días siguientes, Lucas no escatimó en gastos para preparar la conferencia de prensa, aquella en la que presentaría a Sofía y a su hijo como el futuro del grupo Monarca. Alquiló todas las joyerías de lujo de la ciudad para elaborar un enorme colgante de oro como muestra de amor. Compró una isla privada y la nombró en honor a Sofía. Incluso hizo algo que nunca antes había hecho. Creó una cuenta en redes sociales bajo el nombre de Hasan. La primera publicación fue una declaración pública de devoción a la mujer que le dio todo. «Gracias, Sofía, por nuestro hijo. Has completado mi vida». La conferencia de prensa se convirtió en un espectáculo nacional que duró 3 días enteros. Las cámaras destellaban. Periodistas de todo el país se reunieron, y bajo las luces cegadoras, Lucas tomó la mano de Sofía, con el rostro resplandeciente de orgullo. Pero detrás de las sonrisas, seguía mirando su teléfono una y otra vez, esperando noticias de la finca. Pero a medida que llegaba la última noche de la conferencia, el teléfono permanecía en silencio. Frustrado, finalmente llamó al personal de la villa. «Han pasado 3 días. ¿Ha dicho algo? ¿Ha pedido verme? ¿Ha amenazado con aparecer en la conferencia?» La voz al otro lado, la de la niñera, era pequeña y temblorosa. «No, señor. La señora no ha dicho una palabra. Ni siquiera ha tocado la comida que le dejamos en la puerta». Lucas se burló. «Lo sabía. Solo está haciendo un berrinche, fingiendo ser lastimosa otra vez». Se recostó en su silla y murmuró: «Le dije las reglas claramente. Quien diera a luz a mi primer hijo, ese niño sería el heredero. Pero ella no lo logró. Maquinó, manipuló, mintió. Incluso se unió a mi madre para robar el bebé de Sofía y aún así la perdoné. Ahora está haciendo esto, una huelga de hambre». Sus ojos se oscurecieron al pensar en el señor Delgado, en el accidente. «¿Está molesta por su padre?». Suspiró. «Bien. Díganle que no fue intencional. Díganle que me aseguraré de que tenga un entierro adecuado. Incluso iré más allá. Registraré al hijo de Sofía a su nombre si eso es lo que quiere. Así, por fin podrá ser llamada la madre del heredero, pero solo si acepta no volver a molestar a Sofía. Sofía vivirá con nosotros. Debe tratarla con amabilidad. No más dramas». La niñera asintió rápidamente y corrió hacia el sótano. Lucas permaneció inmóvil, mirando las luces brillantes del lugar de la conferencia fuera de su ventana. Cuanto más se prolongaba el silencio, más pesado se volvía el peso en su pecho. Mientras la pesada puerta del sótano se abría con un chirrido, un grito penetrante resonó por toda la villa. «Señor Sterling, la señora, ella se ha ido. Hay un bebé. No respira». Lucas se levantó de un salto de su asiento, derribando su silla. «¿Qué clase de broma macabra es esta? ¿Quién te dio permiso para decir algo tan maldito sobre mi esposa?» Pero al otro lado de la línea, la voz de la niñera temblaba, quebrándose de terror. «Jefe, yo no miento. Ella no se mueve y parece que lleva horas así. Hay sangre por todas partes y la cara del bebé se ha puesto azul». «¡Cállate!», explotó, apenas manteniendo el control. «Estás despedida, sal.
Haré que alguien más se encargue inmediatamente. Colgó el teléfono. Sus manos visiblemente temblaban. Justo entonces, Sofía entró en la habitación, acunando suavemente al bebé en sus brazos. Su voz era suave, casi melódica. ¿Por qué gritas? La prensa sigue afuera esperando una foto de nuestra perfecta y pequeña familia. Te oyeron gritar. Ahora pensarán que estás infeliz conmigo o con el bebé. Extendió la mano para tocar su brazo, pero Lucas de repente se apartó. Sus ojos ardían rojos, su tono bajo y agudo. Sofía, dime la verdad. La noche en que Elena dio a luz, ¿estás absolutamente segura de que lo hizo sin problemas? ¿De que tanto ella como el niño estaban bien? Sofía se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Su máscara de calma se resquebrajó. El pánico parpadeó en sus ojos antes de que rápidamente lo apartara y comenzara a llorar. Tú no me crees, gimió. Te dije que ella dio a luz esa noche y que estaba bien. Incluso te mostré el video. ¿Recuerdas? ¿Qué más quieres? A menos... Su voz tembló. A menos que ella te haya dicho algo para hacerte dudar de mí de nuevo. Miró al niño en sus brazos, luego de nuevo a Lucas. Tal vez debería irme, llevarme al bebé muy lejos y no volver nunca. Lucas la agarró de la muñeca rápidamente. ¿Cómo no voy a creerte? Confío en ti. Forzó una sonrisa tratando de calmarla. Elena siempre ha sido buena jugando estos juegos. Solo está intentando distorsionar la verdad de nuevo. Pero sus ojos lo traicionaron. La inquietud persistía en lo más profundo de ellos. Después de un momento de silencio, la soltó suavemente de la mano. Tú y el bebé deberían quedarse aquí y descansar. Iré a revisar las cosas. Personalmente no quiero que Elena haga alguna locura y te lastime a ti o al niño. Sin esperar su respuesta, tomó su abrigo y salió corriendo por la puerta, ignorando la voz de Sofía que lo llamaba. A bordo de su avión privado, Lucas se sentó en silencio, mirando fijamente las nubes más allá de la ventana. No, esto tiene que ser otro de sus trucos, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Ella ha hecho esto antes, fingiendo ser débil para ganarse la simpatía. Apretó los puños. En el pasado, incluso intentó forzar un parto prematuro solo para competir con el hijo de Sofía por el puesto de heredero. Ella hará cualquier cosa. Esto es lo mismo. Ella afirmó tomar inhibidores esta vez. Por favor. Probablemente dio a luz hace mucho tiempo y está fingiendo el resto. Pero cuanto más lo repetía, menos lo creía. El sudor comenzó a formarse en su frente mientras su inquietud crecía. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y marcó al hospital. Necesito un video, ordenó. De los mellizos. Mi esposa dio a luz a ambos, ahora mismo. La enfermera al otro lado dudó. Señor, por favor espere. Necesito verificar algo. Lucas golpeó su pie con impaciencia, su mente ya divagando. Recordó despertarse de ese accidente automovilístico hace años. Su madre sollozando junto a su cama, diciéndole que el hombre que le había salvado la vida había sufrido una lesión devastadora. Ella había dicho, su hija vivirá con nosotros ahora. Es tu hermana. Debes protegerla siempre. Pero en algún momento, esa promesa se perdió. Y ahora, por primera vez en años, no estaba seguro de a quién había protegido y a quién había destruido. Miró a la chica en su memoria. Sonrisa terca, ojos rojos, negándose a llorar, incluso con dolor. En ese momento, algo profundo dentro de él se rompió. Al principio, se había quedado a su lado para pagar una deuda. Se quedaba despierto hasta tarde ayudándola a ponerse al día con las lecciones escolares perdidas, guiándola palabra por palabra. Cuando tuvo su primer periodo, asustada y sola, él se había escabullido en silencio a altas horas de la noche para comprarle productos sanitarios en la única tienda abierta. A medida que crecía, se volvió brillante, admirada y rodeada de chicos que le preguntaban sobre sus canciones, colores y libros favoritos. Él debería haber sido feliz. En cambio, sintió algo desconocido, celos, y entonces se dio cuenta de que no quería ser su hermano. Quería estar a su lado como un hombre, como su esposo, para protegerla, para pertenecerle a ella y que ella le perteneciera a él para siempre. El día de su boda, lloró como un niño, apenas capaz de mantenerse en pie mientras juraba, si alguna vez te defraudo, que sea castigado por la eternidad. Nunca imaginó cuán trágicamente se desarrollaría su historia.
En el segundo año de su matrimonio conoció a Sofía. Sofía lloró mientras le contaba su versión del pasado, que el hombre que lo había salvado no era el señor Delgado, sino su padre. Afirmó que después de la muerte de su padre, su vida se había desmoronado, abandonada, maltratada, humillada, y ahora esperando un hijo de un hombre que la había usado. Sollozó en su pecho. Si el crédito no hubiera sido robado por el señor Delgado, tal vez yo habría crecido como Elena. Tal vez mi hijo habría tenido un futuro. Él se había quedado impactado, confundido, cuestionó todo. ¿Realmente el señor Delgado había robado la gloria? ¿La vida entera de Elena se había construido sobre una mentira? Y tuvo miedo. Miedo de que Elena lo dejara si alguna vez se enteraba, así que ideó un plan cruel. Mantuvo a docenas de mujeres a su alrededor bajo el pretexto de necesitar preservar a la familia, mintiendo debido a supuestos problemas de fertilidad. Sofía estaba escondida entre ellas. Le dijo a Elena: «Si das a luz primero, las enviaré a todas lejos, te lo prometo». Él no esperaba que ella se lo tomara en serio, pero lo hizo. En silencio, comenzó a tomar píldoras de fertilidad, y cuando llegó el momento, desesperada por ganar la posición de heredero para sus hijos no nacidos, tomó medicamentos para acelerar su trabajo de parto, pero algo salió terriblemente mal. Los mellizos murieron. Sofía se acercó a él llorando. «No quise que esto pasara. Nunca quise que perdiera a sus bebés. Yo no puedo vivir conmigo misma». Cegado por la culpa y la rabia, tomó una decisión monstruosa. Hizo que el médico devolviera los bebés no nacidos a Elena, creyendo que ella merecía sentir el dolor que causaba a otros. Cuando ella lo confrontó sollozando, acusándolo de matar a sus hijos, él la odió. No porque estuviera equivocada, sino porque no podía soportar cuán acertada estaba. La arrastró a la tumba de Sofía y le exigió que se disculpara. Ella ni siquiera podía mantenerse en pie, y en su locura, él la golpeó. Ella murió frente a él. Solo entonces la neblina se disipó. Se arrodilló con horror, sosteniendo su cuerpo sin vida, y luego se quitó la vida a su lado. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Estaba de vuelta antes de que todo comenzara, antes de que Sofía diera a luz. Esta vez se prometió a sí mismo: «Protegeré a Sofía y a su hijo. No cometeré el mismo error de nuevo». Y al hacerlo, eligió tratar a Elena con frialdad. Dejó que otros la acosaran. Quería que aprendiera su lugar. Usó a su padre como palanca, pensando que el miedo la mantendría obediente, pero no había querido que las amenazas se hicieran realidad. Había enviado un mensaje a su guardia diciendo que todo era para el show. Ellos nunca lo vieron. El señor Delgado fue empujado. Se cubrió el rostro. Ahora su voz se quebraba de arrepentimiento. Elena debe estar haciendo todo esto para asustarme, para hacerme pagar por lo que le pasó a su padre. Pero ¿cómo pudo fingir que su bebé murió? ¿Cómo pudo llegar tan lejos? Intentó tranquilizarse. Afortunadamente, Sofía hizo que el médico grabara el nacimiento del niño. Eso lo prueba. Pero de repente su rostro cambió. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Una horrible realización lo golpeó. En la última vida, Elena había estado embarazada de mellizos, pero en el video de Sofía solo había un niño. Justo entonces, el doctor al otro lado de la línea dijo nerviosamente: «Señor Sterling, su esposa nunca dio a luz». Retrasó el trabajo de parto tomando 15 dosis de inhibidores. La llevaron antes de que pudiera dar a luz. Lucas se tambaleó, agarrándose al borde de la mesa, apenas pudiendo respirar. «Consigan al doctor. El doctor de Elena. Quiero hablar con él cara a cara». El doctor fue llevado ante él en minutos, aterrorizado. El hombre tartamudeó. «Ella me rogó. Dijo que retrasar el trabajo de parto era su única oportunidad de proteger a los bebés. Le advertí, pero ella se negó. Creía que solo después de la fecha de parto sobrevivirían». Las manos de Lucas se cerraron en puños. Todo su cuerpo temblaba. «Estás mintiendo. Elena te obligó a decir esto, ¿verdad?» Sofía me mostró el video del nacimiento. Dijo que tú trajiste al bebé al mundo y lo enviaste a la guardería. ¿Sofía? El doctor parecía confundido. No conozco a ninguna Sofía. Fui contratado por la señorita Gallardo. ¡Boom! Las palabras golpearon a Lucas como un rayo. Retrocedió tambaleándose, apenas pudiendo mantenerse en pie. No, Sofía me dijo. Ella arregló al doctor.
Su rabia estalló. Todos, tráiganme a los guardaespaldas de esa noche. Quiero la verdad, ahora. Minutos después, los guardias fueron arrastrados, temblorosos. En el momento en que lo vieron, cayeron de rodillas. Señor Sterling, seguimos las órdenes de la señorita Mendoza. No nos atrevimos a hacer nada a menos que ella nos dijera. La respiración de Lucas se entrecortó. ¿Qué quieres decir? ¿Sofía les ordenó, no Elena? Sí. La señorita Mendoza dijo que ella había dado a luz a su primer hijo. Los demás no eran necesarios. También dijo que usted odiaba a su esposa, que ella solo llevaba al niño por terquedad y que usted nos había ordenado deshacernos de él. ¿Y su padre? Susurró Lucas. Los guardias miraron hacia abajo. Pensamos que hablaba en serio, así que nosotros lo empujamos. El mundo de Lucas se derrumbó en ese momento. Las mentiras, la manipulación, la muerte. La verdad finalmente al descubierto, y era demasiado tarde. Lucas se congeló. Luego, como si le hubiera caído un rayo, retrocedió tambaleándose. Su rostro se contorsionó de angustia. ¿Sofía hizo todo esto? La comprensión amaneció brutal e implacable. Elena, ella todavía estaba embarazada y la acusé de mentir. Sus rodillas cedieron. Se desplomó sobre la alfombra, arañándola como si pudiera desgarrar el tiempo con sus propias manos. Todo su cuerpo temblaba, vaciado por el dolor. Pasaron los momentos, luego llegaron los sollozos profundos, rotos, inconsolables. Ella todavía llevaba a mi hijo. Y por las mentiras de Sofía, la dejé sufrir. La dejé desangrarse. La dejé sola en ese sótano sin cuidado, sin calor, sin esperanza. Regresó corriendo a la villa. El silencio interior era ensordecedor. Entró al sótano paso a paso y fue golpeado por el olor agudo e inconfundible a sangre seca. El frío suelo gris estaba manchado, oscurecido en parches donde Elena había yacido. La habitación ahora estaba vacía. Lucas cayó de rodillas, con las manos temblorosas, presionando sus palmas contra las manchas como si pudiera traerla de vuelta por pura voluntad. «Elena», susurró, con la voz quebrada. «Por favor, sal. Me equivoqué. Estaba tan equivocado». Pero la única respuesta fue el silencio, hasta que una voz fría y familiar resonó escaleras abajo. «No derrames tus lágrimas. Elena ya no está». Lucas se giró, aturdido, para ver a su madre de pie en la parte superior de la escalera, con el rostro grave. «Investigué todo», dijo descendiendo lentamente. «Sofía no es quien decía ser». Se le secó la garganta. «¿Qué dices?» «Ella no es la hija del hombre que te salvó», dijo la señora Sterling. «Toda su historia, abuso, pérdida, dolor, todo fue una mentira. Ella era una anfitriona de un club nocturno. Escuchó a alguien hablar sobre tu accidente y el padre de Elena. Usó esa información para fabricar su identidad, forjó documentos y sobornó a testigos. Manipuló su camino hacia tu vida». La voz de la señora Sterling se endureció. «Por una mentirosa, descartaste a tu esposa, fingiste una enfermedad, tuviste amantes y montaste una farsa sobre la necesidad de un heredero. Lo peor de todo». Sus ojos se llenaron de tristeza y rabia. «Mataste al hombre que te salvó la vida. Abandonaste a Elena. La dejaste morir con tu hijo». El cuerpo de Lucas tembló cuando sus palabras lo golpearon como un trueno. «Siempre me prometiste que cuidarías de ella», susurró. «Que si alguna vez la lastimabas, pagarías el precio. Bueno, lo hiciste. Yo misma enterré a Elena y a su hijo. No pidas verlos. No eres digno de contaminar el último lugar pacífico que conocerán». Lucas retrocedió, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Se cubrió el rostro. Las lágrimas le corrían incontrolablemente mientras repetía una y otra vez la misma palabra. «Elena. Elena. Lo siento». Después de ese día, Lucas se encerró en su habitación. No comía, no bebía, no hablaba. Pasaron 3 días en completo silencio. Al cuarto día, Sofía regresó de sus vacaciones con el niño. Lucas recibió el mensaje y se vistió elegantemente con un traje. Llevaba flores. Incluso sonrió. Le dijo al conductor que lo llevara al aeropuerto. El conductor recordó cómo Lucas había esperado en la terminal como si nada hubiera pasado, como si no hubiera habido un sótano, como si no hubiera habido una tumba. El rostro de la señora Sterling palideció cuando escuchó esto. «¿Dónde los dejaste? Date prisa, lleva a los guardias»,
Lucas podría... Antes de que pudiera terminar, un estruendo sacudió el cielo. La villa explotó en una enorme bola de fuego. Las llamas consumieron todo el interior. Sofía gritó de pánico. Intentó correr, pero las puertas estaban cerradas. Las ventanas no cedían. El humo llenó las habitaciones. Corrió hacia una ventana, pero Lucas la agarró y la arrastró de vuelta afuera. La señora Sterling golpeó la puerta. «Lucas, detente. No hagas esto. Abre la puerta. Déjalos entrar». Pero adentro, rodeado de fuego y cenizas, el rostro de Lucas estaba tranquilo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «No voy a salir, mamá. Una vez juré que si alguna vez escuchaba a Elena, sería cortado en pedazos y enviado al infierno. Es hora de que cumpla mi palabra». Levantó la vista, con los ojos vidriosos, y susurró entre las llamas. «Elena, si alguna vez me redimo en el próximo mundo, ¿se me permitirá verte a ti y a nuestro hijo de nuevo?». Cerró los ojos y entró en el fuego esa noche. La villa se redujo a cenizas. Me enteré de la noticia el día del funeral de Lucas. El cielo estaba gris, el viento arrastraba cenizas y el olor a papel quemado. La señora Sterling estaba en mi puerta, vestida de luto blanco, con los ojos rojos de dolor. Miró al bebé en mis brazos, el niño que había logrado salvar, y preguntó con voz suave: «¿Vendrás al funeral?». Negué con la cabeza. Ella dudó. «Lucas, se ha ido. Tú y este pequeño son la única sangre Sterling que queda. Quiero nombrarlo heredero del grupo monarca». Miré a mi hijo y luego a ella suavemente. «No es necesario. Su apellido es Gallardo, no Sterling. Gracias, señora Sterling, por todo, pero los lazos entre la familia Sterling y yo...». Y aquí di un paso atrás y cerré la puerta lentamente. Afuera, las banderas espirituales ondeaban al viento. El débil olor a ofrendas quemadas se deslizaba por la rendija de la puerta. El niño en mis brazos arrullaba suavemente. Besé su diminuta mejilla y susurré entre mis lágrimas: «Esta vez, hijo mío, crecerás en paz.